Hoy quiero hablarte de un sistema muy especial. Es el sistema de venta basado en 4 pasos que está de alguna manera relacionado con el experimento que hizo Paulo pues allá por los 1900 y poquito. Seguro que te suena la historia de el perro y el timbre, o el perro y la campana, que al final consiguió de alguna manera que en base a un estímulo esos perros acabasen de alguna manera, pues salivando porque pensaban que al oír ese timbre, esa campana, iban a tener algo de comer. Pues de esto se basa este sistema, pero siempre basado en un buen proyecto, en una buena solución y en satisfacer las necesidades de este cliente. Créeme que este sistema basado en 4 pasos es 100% eficaz, así que no me extiendo nada más y vamos justo a ello en este episodio. ¡Vamos allá! Hola y bienvenidos a el podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, llevo casi 30 años vendiendo y quiero compartir contigo a través de este podcast lo que he aprendido y continúo aprendiendo cada día para ser mejor profesional de las ventas, obtener mejores resultados y ser, ¿por qué no?, mejor persona, porque ya sabes que lo uno va unido a lo otro. ¿Estás preparado? Comenzamos con un nuevo episodio. Hola a todos, soy Marta de Francisco. Ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar tanto información de ventas como de desarrollo personal y algunos tips de vida, porque ya sabes que somos lo uno y lo otro y siempre estamos en continuo crecimiento y evolución. Afortunadamente, el cambio es una cosa maravillosa. Lo primero de todo, antes de dar comienzo con este episodio, te quiero pedir disculpas porque he tenido un problema con el ordenador. Se me desconfiguró toda la configuración que tenía hecha de audio y al final los anteriores episodios, algunos han tenido una calidad un poco mala, así que confío que lo haya conseguido solventar y que este episodio se oiga con la calidad necesaria para que lo puedas percibir bien y puedas entender el mensaje sin escuchar sonidos de fondo. Vamos allá con este sistema de venta que aplica la lógica, pero al final es un sistema guiado en 4 pasos que te va a permitir tener mejores resultados y te va a servir para cualquier modelo de venta, ya sea online, ya sea presencial o ya sea gente que te entra directamente por la puerta de tu establecimiento. Es más, precisamente algunas de las etapas de las que te entran por la puerta de tu establecimiento aplican más que en cualquiera de las otras, porque tendemos a que cuando nos vienen a buscar, ya sea por la puerta del establecimiento o sea porque te contactan a ti o te están buscando directamente a ti como persona, como profesional, es cuando tendemos a relajarnos y es cuando no aplicamos este sistema estupendo y maravilloso que te va a permitir tener esos resultados que tanto deseas. Vamos a ello. ¿Cuáles son esos 4 pasos que tienes que seguir, esas 4 etapas en el proceso de venta que te van a ayudar a conseguir esos buenos resultados? Verás, el primero de ellos es el análisis de la necesidad. Tienes que analizar la necesidad para poder saber hacia dónde tienes que dirigirte. El segundo es concienciación de la necesidad. Y esto tiene 2 partes, como vamos a ver más adelante, tanto para ti como para tu cliente. El siguiente paso es la solución a la necesidad y el cuarto y último paso es la satisfacción de la necesidad. Estos 4 pasos que aplican la lógica en tu día a día y aplican la lógica la lógica y la ética, por supuesto, en cualquier actividad de venta, de verdad que, aunque te parezca, oh Dios mío, basado en un experimento científico, van a ser muy complicados, de verdad que son muy sencillos de implementar y aunque en algunos a lo mejor te va a costar, sobre todo cuando viene a buscarte, aplicar los pasos uno detrás de otros, créeme que va a ser la mejor solución porque te puedo garantizar que este sistema funciona al 100%. Vamos a ver cada uno de esos pasos, en detalle algunos más que otros, porque algunas partes las hemos visto en otros contenidos del episodio del podcast de las ventas y tampoco quiero repetirme y cuando haya algo que hayamos visto en otro episodio te redirigiré a ellos, ¿vale? Vamos a ello. El primero es el análisis de la necesidad. Aquí tienes que entender con total claridad qué es lo que necesita tu cliente antes de empezar a hablar y antes de actuar. Esto incluye, conocer los problemas que tiene. ¿Qué es una necesidad? No estamos hablando de si la creas o no la creas. Se trata de detectar qué problema tiene, qué necesidad, qué dolor, utiliza la palabra que quieras, para ver cómo se lo puedes solventar, para ver cómo le puedes ayudar. Así que implica hacer preguntas.
de manera que tengas toda la información para saber hacia dónde tienes que dirigirte. Verás, no se trata solo de que la saques a la luz, ¿no? De que detectes esa necesidad, ese problema, ese dolor y lo saques ahí a la luz para ver cómo se la puedes arreglar después, ¿no? Se trata de que debes hacer una radiografía completa de tu cliente para entender esa necesidad que tiene, qué ramificaciones tiene y saber, de alguna manera, cómo lo puedes ayudar en los pasos siguientes. Tienes que sacar toda la información posible. Verás, si no sabes cuál es el problema, no le vas a poder ayudar a solucionarlo. Esto es obvio y lo hemos visto siempre, ¿no? Al final, ya sabes que vender es ayudar y se trata de sacar el máximo de información posible para poder solventar ese problema. Si no lo identificas correctamente, al final tu cliente va a desconectar en algún momento del discurso. Y tienes que sacar en esta fase de la venta, en esta fase del proceso, dos tipos de información muy importantes. Y sabes que lo vas a sacar en base a preguntas, ¿no? Preguntas abiertas que de alguna manera te permitan averiguar, estando muy atentos con estas dos orejitas que tenemos y escuchando muy atentamente su respuesta, cuál es el camino a seguir. Estas dos cosas que tienes que sacar en esta fase son la razón por la cual quiere comprar y la excusa que le va a permitir comprar. Y te voy a poner un ejemplo además que la razón y la excusa que me he puesto yo a mí misma para comprarme una nueva tablet. Verás, la razón para comprarme una nueva tablet es mucho más sencilla, ¿no? Porque necesito poder trabajar en cualquier lugar y de alguna manera pues es más cómodo una tablet que un ordenador. Y la excusa que me he puesto a mí misma para comprarme esa tablet es que además, como yo ahora dedico mucho tiempo también a estar con mi madre y a cuidarla y atenderla como se merece, en esos momentos en los que ella está descansando, puedo coger la tablet, sentarme tranquilamente en el sofá y seguir avanzando. La excusa ha sido poder utilizar la tablet cuando estoy cuidando a mi madre. Si tú eres capaz de sacar la razón y la excusa de la necesidad que tiene que cubrir tu cliente, créeme que el importe que tengas que abonar tu cliente, que tenga que abonar tu cliente para solventar esa necesidad que tiene, va a dejar de ser un problema. ¿Por qué? Porque va a tener la razón y la excusa para comprarlo. Ya no es una cuestión de precio, es una cuestión de solventar esa necesidad que tiene, a conocer perfectamente cuál es, porque cuando sabes la razón y la excusa, toda esa información que te va a dar, la vas a utilizar tú para llevarlo hacia el cierre y conseguir esa venta. Las razones y las excusas pueden ser muy variopintas dependiendo de con qué persona estés hablando, pero todos tenemos una razón y una excusa, o una justificación, si quieres llamarlo así, para comprar cualquier producto o servicio. Cualquiera, absolutamente cualquiera. Esto es muy importante, porque a veces nos centramos en averiguar la necesidad. Pues tiene una necesidad de una tablet. ¿Pero por qué la tiene? ¿Cuál es la razón por la cual tiene una necesidad? ¿Por qué estaría dispuesta? ¿Cómo justifica Marta comprarse una tablet? Pues lo justifica porque así le va a permitir, pues cuando esté trabajando con su madre, poder avanzar en su proyecto o en su trabajo y de alguna manera pues aprovechar todo el tiempo al máximo posible para poder daros el mejor servicio. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Recuerda que las personas compran lo que desean, cuando lo desean y que el dinero no es un problema. Y ahora es cuando vas a decir, ¿cómo que no es un dinero? El dinero no es un problema. Si la mayoría de las objeciones que recibo de mis clientes es que esto es muy caro. Cuando recibimos una objeción, que a veces no es una objeción, quizás sea una excusa, lo más probable es que no hayamos conseguido detectar estas dos cosas, la razón y la excusa o justificación. Porque cuando alguien quiere comprar algo, va a buscar la manera de conseguir el dinero para comprarlo, ya sea financiando o ya sea buscándose la vida de otra forma. Así que recuerda cuán importante es esta parte. Siempre os hablo de lo importante que es prepararse antes, la importancia de conseguir esta información del cliente, pero si tú no sabes cuál es la excusa y cuál es la razón por la cual tu cliente quiere comprar algo que satisfaga su necesidad, va a ser muy difícil que le conduzcas por todo el camino hacia la compra del producto. Una vez que hemos conseguido analizar cuál es la necesidad, ya podemos avanzar hacia el siguiente paso. Y el siguiente paso, el paso 2, es conocer claramente la necesidad. Y esto tiene dos facetas, como te decía antes.
Por un lado, tú debes haber detectado al menos una, o mejor dos necesidades muy claras y muy específicas que tiene tu cliente. Y por otro lado, tu cliente tiene que ser consciente y tiene que comprender que tiene una necesidad que cubrir y que además la tiene que haber identificado con todos sus detalles. Por eso es tan importante aquí volver a hacer preguntas. Digamos que, si lo ponemos con el símil de las bombillas, la bombilla de cuál es la necesidad que tiene la enciendes tú primero y tú eres el responsable de hacer ver, de encenderle la bombilla a tu cliente. Tú tienes que hacerlo en base a preguntas y esta vez sí que son más dirigidas, siguen siendo las preguntas y saber escuchar atentamente una pieza clave. Tienes que hacerle ver a tu cliente que tiene una necesidad y que además, esto vamos a ver más adelante, se la puedes cubrir. Fíjate que de alguna manera en estos dos pasos tú ni siquiera estás hablando de qué es lo que vendes. Tú estás analizando y concienciando a tu cliente de la necesidad que tiene y de alguna manera poner encima de la mesa todos los problemas que le deriva de esa necesidad. Y a veces te vas a encontrar con algunas situaciones en las que tu cliente no tiene claro que tiene un problema o una necesidad. Probablemente tenga síntomas. Nos vamos al símil de la medicina. A veces el síntoma no te deja ver la enfermedad, sobre todo cuando esa necesidad está demasiado, ese problema está muy arraigado, lo tiene demasiado metido dentro. Es muy difícil que te cuente abiertamente que necesita una tablet. A lo mejor lo que te dice es que necesita sacar más tiempo, que no sabe cómo avanzar. Y de ahí es de donde, analizando bien toda la información, puedes saber, tienes que saber tú y le tienes que hacer ver a tu cliente que tiene un problema que solucionar. Por eso es muy importante hacer preguntas dirigidas y en este paso, créeme que cuando te vienen a buscar, lo tienes que, tatúatelo si quieres en un brazo o en un hombro, donde quieras. Aquí sí que tienes que, cuando te vienen a buscar, este paso es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando te vienen a buscar y te vienen a buscar por algo en concreto que tú ofreces, es cuando tendemos a pensar, como me viene a buscar esto, yo ya no hago la parte de análisis y directamente ya paso a contarle lo que yo le estoy vendiendo y me olvido de hacer preguntas. Verás, un buen vendedor, alguien como tú que te dedicas a las ventas, y ya sabes que todos llevamos un vendedor dentro, así que todos nos dedicamos a vender, nos tenemos que olvidar de que cuando vienen a buscarnos, a lo mejor nos vienen a buscar, pues no lo sé, imagínate, por un pantalón, y resulta que lo que realmente necesita, y ahora voy a poner en la vertiente mujer, es un vestido. ¿Y esto qué significa? Que si te viene a buscar un pantalón y lo que realmente necesita es un vestido, puede que tú pongas todo el foco en venderle ese pantalón y al final no lo compre, porque lo que realmente necesita es un vestido. Por eso es muy importante poner toda la atención aquí, en este punto, preguntarle, hacerle preguntas abiertas. Ya sabes que hay un episodio específico en el que te cuento cómo hacer preguntas. Es muy importante saber hacer buenas preguntas y las vas a saber hacer porque tú mejor que nadie conoces lo que vendes, conoces perfectamente cuáles son los beneficios y las necesidades que cubre y eso te va a permitir tener esa percepción adicional, si lo quieres llamar así. A mí me gusta llamarlo percepción adicional porque cuando estamos atentos a lo que nos dice nuestro cliente, cuando estás atento a todo lo que te cuenta, es mucho más fácil sacar esos pequeños detalles que te hagan a lo mejor derivar de un producto a otro. Verás, ya sabéis que yo tengo, además de cursos de formación, tengo servicios personalizados y tengo servicios grupales. Y a veces la gente me viene por un producto en concreto y no te voy a decir que me venga por el más barato y le venga el más caro. A veces me viene directamente por el más caro y en base a las preguntas, en base a escuchar cuál es su problema, le puedo redirigir hacia productos de menor coste. Esto no se trata solo de vender más, se trata de ayudar más. ¿Y por qué es tan importante esto? Lo vamos a ver en la última etapa. Pero cuando somos capaces de detectar esto y le vendemos aquello que necesita, al final la satisfacción que va a tener contigo como profesional de la venta va a ser mucho mayor y eso te va a permitir, ya sabes el qué, ¿no? Que comente con todos los demás y que te referencie al resto de personas. Así que es muy importante prestar atención a esta parte en la que le vas a contar y le vas a escuchar perfectamente cuál es aquella cosa que le molesta, aquella cosa que le duele y se la vas a hacer ver y poner de manifiesto. Y aquí quiero hacer un matiz.
no se trata de hurgar en la herida y hacer sangre, y yo creo que con esto el símil es bastante claro. No se trata de ahondar en su problema para sacar todo ese dolor. Se trata de poner de manifiesto, sin herir, que tiene un problema que tiene que solucionar. Se trata de ayudar a buscarle la razón y la justificación. Se trata de dirigirle a lo largo de todo el proceso. No se trata de poner una situación incómoda en la que le pongas de manifiesto que tiene un problema muy gordo y que, Dios mío de mi vida, ¿cómo no lo ha arreglado antes? Sí que se trata de hacerle entender esa bombillita, hacerle encender esa bombilla, hacerle entender que tiene algo que solucionar y que, ahora lo vamos a ver después, tú eres la persona más adecuada con tu producto, tu servicio, en ayudarle a solventar esa necesidad. Verás, el siguiente paso, una vez que tenemos esto claro, es solucionar la necesidad. Está clarísimo, ¿no? Si ya sabemos, la hemos analizado, hemos hecho una concienciación de la necesidad, pues ya tampoco vamos a estar siguiendo hurgando, ¿no? Lo que vamos a hacer es satisfacer esa necesidad, ¿no? Solucionar esa necesidad. Y la solución a esa necesidad, aquí es el momento de dejar de preguntar. Hemos estado preguntando en las dos etapas anteriores y aquí ya dejamos de preguntar y nos ponemos a solucionar la necesidad con el producto o servicio que tenemos, con aquello que vendemos. Pero esto es muy importante que tengas en cuenta que nunca tienes que empezar a hablar por tu producto. Y esto es algo que tendemos todos a hacerlo, y me levanto la mano, la primera, cuando ponemos el automático, porque cuando ya has visto claro qué es lo que tienes y lo has hecho ver, ya te pones a hablar directamente del producto. No, aquí tienes que hablar de la necesidad e ir, como ya te he contado algunas veces, ¿no? Tienes que ir imbrincando, tienes que ir uniendo esas necesidades con esos beneficios que aporta tu producto, pero sin describir tu producto. No hace falta que entres al detalle, ya sabes que esto lo hemos hablado muchas veces, pero no se trata de que te pongas a hablar de todo tu producto con todas tus características. Se trata de que le vayas introduciendo desde la necesidad hacia el producto, a través de un camino realmente sencillo. Y como has hecho toda la parte previa de preguntar, de analizar, de radiografiar qué es aquello que le duele, qué es aquello que tiene el problema, cuál es su razón y cuál es su justificación para comprar, le vas a poder llevar y guiar a través del proceso de la venta, argumentando con lo que te ha dicho antes todas las necesidades que cubre tu producto, todo lo que cubre tu producto, las necesidades que él tiene. Y esto es muy importante porque se va a ver reflejado, va a ver que has entendido cuál es su situación, vas a generar esa relación de confianza, habrá una conexión con esa persona porque tú has conseguido detectar lo que tiene, encender la bombilla y además cuando se lo estás contándoselo en base a su casuística particular y concreta. Y esto le va a hacer que se sienta cómodo contigo. Recuerda que compramos siempre por confianza y por lo tanto cuando tú le cuentas con sus propias palabras, ahí ya sabes que tienes que parafrasear lo que te ha dicho, le cuentas con sus propias palabras cómo le soluciona su problema. Recuerda no ahondar tanto en el problema, no hace falta hacer sangre, simplemente tienes que ir curando, por seguir con el símil médico, tienes que ir curando esa herida con todas las cosas con las que tú le puedes ayudar. Ahí es cuando tu cliente se va a dar cuenta de que eres un profesional de las ventas, que le has escuchado, y esto es muy importante, a todos nos gusta que nos escuchen, y que además lo que tú vendes es aquello que realmente necesita. Y esto tiene que ser real, o sea, tiene que ser real que tú le puedas ayudar con aquello, porque puedes tener la tentación de venderle algo que no necesita. ¿Y puedes conseguir resultados? Claro que los puedes conseguir. La cuestión es que ¿va a quedar satisfecho después? A lo mejor al día siguiente sigue satisfecho, pero probablemente la semana siguiente no lo esté. Así que procura dar siempre la mejor solución a tu cliente y en esta parte en la que tienes que satisfacer o solucionar la necesidad, satisfacer la siguiente. En esta tercera etapa en la que estás satisfaciendo la necesidad del cliente, tienes que hacerlo de manera profesional, clara, limpia, tranquila y serena, porque es la forma en la que vas a transmitir más confianza y vas a transmitir mayor conexión. Cuando tu cliente se empieza a preguntar ¿qué hay aquí para mí?
y esta es una pregunta que nos hacemos todos como compradores, así que si tú te la haces como comprador, créeme que tu cliente también, cuando se pregunta, cuando tú le estás contando, cuando tú le empiezas a detectar, cuando tú le empiezas a contar con la necesidad cómo la vas cubriendo, va a estar haciéndose continuamente esta pregunta, ¿no? ¿Qué hay aquí para mí? ¿Hay aquí algo para mí? ¿Hay algo aquí que solucione mi problema? Ahí es cuando de verdad tienes que hacer toda esa relación de la necesidad con tu producto. Porque si no eres capaz de imbricarlo, si no eres capaz de hacerlo, tu cliente no va a dar respuesta a esa pregunta de qué hay aquí para mí y va a desconectar. Y cuando digo desconecte, no es que se salga de la sesión de Zoom o que te cuelgue el teléfono, que se da vuelta a una tienda y se vaya o se levante a una mesa a una reunión. Significa que por educación va a seguir hablando contigo, pero no ve que hay ahí algo que le pueda solucionar. Así que recuerda siempre que tu cliente se está haciendo esta pregunta. ¿Qué hay aquí para mí? ¿Qué hay aquí que pueda solucionar mi problema? Por eso es tan importante no centrarnos tanto en el producto o en el servicio, sino directamente centrarnos en la necesidad que cubre tu producto y servicio. Cuando lo has conseguido hacer, cuando has conectado con tu cliente, esto ya sabes que tienes que estar siempre validando que tu cliente haya entendido las cosas, que te debes expresar correctamente, porque no se trata solo de que le entienda. Ya sabes que el canal de comunicación es bidireccional. Tú también tienes una responsabilidad en cómo transmites el mensaje. Cuando lo has conseguido hacer, cuando tú ya has visto que tu cliente ya está preparado, ahí ya sí que es cuando pasamos a la cuarta fase. Y la cuarta fase es satisfacer la necesidad. ¿Y qué es satisfacer la necesidad? Pues realmente en esta fase es cerrar la venta. Aquí es cuando realmente tienes que llevar a tu cliente, guiarlo a tu cliente para que compre el producto o servicio que tienes. Así que aquí no voy a extenderme porque tienes varios episodios hablando de cierres de ventas, hablando de objeciones, ahí tienes bastantes, pero sí que te voy a dar una serie de truquillos para que te ayuden en esta parte, ¿vale? Recuerda aquí que para que tú estés más cómodo satisfaciendo la necesidad, recuerda que vender es ayudar y que tú no vas a ayudar a un cliente hasta que no le vendas. Esto te va a dar de verdad ese impulso necesario para que cuando llegue el momento de cerrar la venta, toda tu confianza esté al 300% y consigas llevarlo a buen término. Una de las cosas que más te va a ayudar para cerrar la venta, y parece muy obvia, y os lo he contado algunas veces, pero es que realmente parece tan obvia que a la gente se le olvida, es solicitar siempre que te compren. No puedes llegar a este punto y no utilizar técnicas de cierre. La primera técnica de cierre es tan fácil como decir: ¿está satisfecho? ¿Está convencido? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo se lo entrego? ¿En qué color lo quiere? Utiliza la opción que quieras, pero solicita siempre que te compren. Porque ya lo sabes, si no lo solicitas, no vas a conseguirlo. Y si lo solicitas y te dicen que no, bueno, pues el no es parte del sí. Pero no pasa nada. ¿Qué pierdes por no intentarlo? Pierdes probablemente la venta. Si lo dices, probablemente acabas obteniendo más ingresos de lo que tú esperas. Y también recuerda que cuando crees que lo que vendes es lo que mejor soluciona la necesidad o el problema que tenga tu cliente, es cuando mejores resultados vas a obtener, porque es cuando vas a tener toda esa energía y toda esa confianza una vez más para que tu cliente se dé cuenta, y créeme que se dan cuenta, de que aquello que tú le estás contando es lo que realmente necesita. Cuando sigues esto, cuando lo consigues, cuando satisfaces la necesidad, créeme que en esta primera vez que lo hagas, cuando sigas este sistema de 4 pasos, la primera vez que lo hagas y vendas, el resto de ventas están garantizadas. No el 100%, que ya sabes que no se vende nunca al 100%. Te mentiría si dijera que vas a vender... Perdón, que tengo la voz, estoy un poco estipada. Te mentiría si te dijera que vas a vender el 100% de las veces, pero sí que tienes que tener en cuenta que cuando cierras una venta, tu nivel de confianza aumenta. Y cuando además cierras una venta siguiendo este sistema en el que te aseguras que estás ayudando a tu cliente se va a dedicar a hablar bien de ti, bien de lo que tú vendes, y te va a abrir un montón de puertas que te van a permitir tener mejores resultados. Y esto además va a ayudar a que te venga más gente a buscar, que ya sabes que tú tienes que hacer puerta fría y tienes que buscar a clientes, pero cuando vienen a buscarte es un plus adicional. Y recuerda que si vienen a buscarte, no te olvides del primer paso y hazlo completo. Utiliza este sistema de 4 pasos que te van a permitir, de verdad, por experiencia te digo que funciona, es el que yo utilizo en mi día a día,
es la manera más sencilla de utilizar un proceso de venta, te van a permitir tener aquellos resultados que siempre has querido. Así que no me extiendo nada más. Muchas gracias por estar un fin de semana más aquí y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.